Es un gusto saludarles en esta ocasión para ver el tema 11, denominado Educación Fundamental. Y como el objetivo de estos estudios del autoconocimiento, y donde nosotros estamos intentando hacer una evaluación de cuál es nuestro punto de partida. O sea, si quiero hacer un autoconocimiento, un autodescubrimiento, la gnosis busca darnos datos referidos a cuáles son los factores que por una ley van definiendo nuestra vida, van marcando, van señalando las condiciones, en este caso, por ejemplo, de los procesos físicos, biológicos, psicológicos, que, vuelvo a decir, por una ley, están condicionando cada una de las etapas de nuestra existencia. También queremos ver en este momento otros condicionamientos que tenemos, por ejemplo, que la gnosis dice que es una herramienta fundamental que estaría a nuestra disposición, que es la capacidad de pensar. Sin embargo, que estamos condicionados porque lo fundamental sería saber, o en este caso aprender, cómo es el proceso del pensamiento, ya que es una herramienta tan importante. Pero el principal condicionamiento que tenemos es que nosotros estamos inculcados sobre qué tenemos que pensar. Como habíamos dicho, todos esos programas que se nos han colocado en la personalidad y todos los conceptos que ya tenemos preestablecidos nos condicionan muchísimo. En particular, nosotros hablamos que teníamos, por un don, por una creación, el ser humano es la única criatura en esta naturaleza que tiene ese atributo de el libre albedrío, pero que, como hemos estado viendo, al estar bastante condicionados por la personalidad y el yo psicológico, ese libre albedrío lo ejercemos, podríamos decir, mínimamente. Y eso condiciona otro aspecto que es tan fundamental y que en este caso queremos destacarlo dentro del libre albedrío, que sería la libre iniciativa. Porque para estos estudios, si hay una herramienta que nos puede impulsar en estos estudios, es ser capaces de tener libre iniciativa, donde cada día todos los aspectos de la personalidad y los programas que nos pone el mundo son aspectos que nos frenan, que nos limitan justamente cualquier impulso que estemos sintiendo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos que el recuerdo de sí es un esfuerzo para ser conscientes de nosotros mismos. Y esos impulsos anímicos del ser, que son los que seguramente nosotros hemos sentido y que es lo que nos acerca a estos estudios, si nosotros no los sostenemos, si nosotros no logramos
ejercer esa libre iniciativa, todos los condicionamientos del mundo nos van a estar conspirando contra esos impulsos anímicos del ser. Entonces, el ser es quien nos ha otorgado, porque Él es la verdad, el verdadero y real ser en nosotros. Él es el que nos da esa libre iniciativa y nosotros no debiéramos renunciar a ese atributo tan importante porque hay una fuerza enorme en nuestra naturaleza animal que hasta ahora es quien ha ido empujando el carro, haciendo que nos manejemos por la vida prácticamente desde que nacemos, digamos, por algo muy mecánico, que es la imitación, instalando las conductas de todo lo que nos rodea, y bueno, así es muy difícil que podamos cambiar si es que nosotros no logramos renunciar a esas conductas mecánicas que hemos instalado por imitación. A su vez, la gnosis nos habla, como ya lo hemos mencionado en algunos momentos, que hay algo fundamental para este trabajo, que es la disciplina, pero que nosotros como almas, si ustedes se acuerdan, tenemos un alma conciencia y alma voluntad. Y como es eso exactamente, una voluntad consciente la que nos tiene que permitir realizar todos los movimientos, como es una conciencia interior, individual, particular, proveniente de nuestro ser, la luz que tiene que guiar nuestra conducta, entonces la gnosis dice que para este trabajo nosotros necesitamos ejercer la autodisciplina, porque todos venimos muchas veces, digamos, acostumbrados, necesitando que nos vayan empujando para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, claro, es muy reconfortante o muy lindo o más fácil uno mantenerse en ciertas disciplinas cuando hay un condicionamiento que viene desde el exterior para que nosotros hagamos las disciplinas que necesitamos incorporar. Sin embargo, un grandísimo desafío que debemos lograr es conquistar la autodisciplina. Así también como lo que habíamos estado hablando de la atención consciente. Si ustedes se acuerdan, habíamos estado conversando que la atención es algo que se ejerce sin tensión, porque la atención consciente es un atributo de nuestra alma y que no tiene que ver con eso que decía la maestra, por ejemplo, preste atención, y que, digamos, en la vida común y corriente busca que nuestra atención ponga un foco en algo específicamente, o sea, mejor dicho, que esté concentrado exclusivamente en un punto. La atención consciente que nos propone la gnosis es que nosotros hagamos un desarrollo que es propio de la conciencia, que es como lograr una campana atencional
que nosotros la ejercitamos con la clave de sol, donde prestamos atención al sujeto, o sea, quién soy, qué está haciendo este sujeto y dónde estoy. Eso en todo momento es como un ejercicio para ampliar nuestra capacidad de atención consciente. Y eso no significa que nosotros no podamos, por ejemplo, cuando digo qué estoy haciendo, la atención consciente en esos tres aspectos no significa que yo tenga que sacrificar lo que estoy haciendo para autopercibir mi persona y para autopercibir dónde estoy en todo momento. No se trata de sacrificar una cosa por la otra, sino que la conciencia tiene la capacidad de una percepción unitotal. Y que esa fragmentación que nosotros padecemos en forma permanente es a causa de la identificación, fascinación y sueño que hemos estudiado, que hace que nos quedemos flechados por una determinada impresión que captura, que nos ciega, que nos hipnotiza y nos hace perder esa identificación, esa capacidad unitotal que tiene la conciencia de estar en total lucidez, percibiendo sin nunca olvidarnos de esta persona, tampoco del lugar donde estamos, aunque estemos totalmente involucrados en una actividad, por ejemplo, el estudio, el trabajo. O sea, esa atención consciente es el estado natural de la persona humana. Y nosotros necesitamos iniciar una nueva forma de vivir. O sea, a todo ello apunta esta educación fundamental. Busca que nosotros nos demos cuenta que tenemos unos puntos de apoyo que son reales, que constituyen la verdadera naturaleza humana y a los cuales no debemos renunciar. Cuando hablamos entonces de la atención consciente, digamos, esa conciencia tiene la capacidad de, con su luz, ir haciéndonos percibir con exactitud las cosas y los acontecimientos tal cual son. Sin embargo, lógicamente, cuando nosotros hemos mencionado que venimos existencia tras existencia, sin hacer un uso activo de esa esencia libre que tenemos, y bueno, hemos iniciado nuestra existencia con las consecuencias de muchas vidas que esa conciencia que está libre, pero inactiva. Entonces, bueno, hemos iniciado nuestra existencia con un problema importante. De ahí que, bueno, de repente, gracias a los cuidados de nuestros padres o de las personas que nos han rodeado, bueno, hemos llegado hasta aquí, hasta donde nos encontremos. Sin embargo, nosotros debemos evaluar que en esa formación que hemos ido recibiendo, hemos cargado con unos condicionamientos que giran en torno al miedo. Al miedo porque no hubo en general
nada a nuestro alrededor que nos haya hecho percibir que tenemos luz propia, que tenemos una sabiduría innata y que esa sabiduría debemos consultarla de instante en instante para, vuelvo a decir, capturar las cosas tal cual son y que esa luz de la conciencia nos esté guiando a cada momento. En contraposición a eso, nosotros hemos recibido una formación que ha impregnado en nuestra forma de ser unos aspectos muy condicionantes como son el miedo. Entonces, en todo momento, si se nos ha querido alertar sobre alguna situación peligrosa, en general se nos ha hecho, cuidado, tal cosa, si haces tal cosa te vas a caer, te vas a matar de un golpe. Es decir, muchas cosas funestas ante cualquier situación, en vez de activar nuestra capacidad de comprensión de los condicionantes que tenemos, se nos ha impregnado en una forma lapidaria los miedos, que imagínense, o sea, eso coarta mucho nuestra libre iniciativa, conspira en contra del desarrollo de esa conciencia innata que tenemos y nos hace personas en una buena medida limitadas, o sea que no ayudan a la plenitud de nuestra existencia, sino que al contrario nos condiciona haciéndonos una humanidad que vivimos ese miedo nos lleva a un propósito casi esencial de nuestra existencia, que es la búsqueda de la seguridad. Siempre estamos buscando algo que nos dé una cierta tranquilidad, que nos dé, digamos, todo el tiempo como puntos de apoyo, como puntos de referencia. Y bueno, entonces, si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto en el despertar de la conciencia, hablábamos que hemos sido formados con esa idea de que nosotros tenemos que llegar a hacer tal cosa y tener tal cosa como algo fundamental, porque si no llegamos a hacer tal cosa, no serviríamos para nada. Si no llegamos a tener tal cosa, no valemos nada, somos unos inútiles. Y muchas veces todo lo que nos proponen de llegar a ser y llegar a tener, si lo llegamos a alcanzar, ninguno de esos referentes en realidad, con toda seguridad, nos permiten la plenitud de nuestra vida. Puede que nos sirvan para ganarnos el pan, y que es importante. Pero la gnosis dice que todos nosotros tenemos los dones propios del ser, que son nuestra verdadera y genuina vocación, las capacidades innatas que nos aseguran ser unos triunfadores en nuestra vida. Y que como nosotros no hemos sido formados en una capacidad ni de escuchar a los demás, y mucho menos de escucharnos a nosotros mismos, a escuchar lo que realmente somos, a escuchar
a nuestro íntimo, a nuestro verdadero y real ser, sino que hemos sido formados en que todos los referentes, todo el marco referencial de nuestra vida está en lo que los otros nos han dicho, en los condicionantes que los demás han ido poniendo en nosotros. Y hemos terminado así como amasados por el mundo con unas formas que si nosotros nos animamos a ver, en gran medida son formas equivocadas de vivir, y lo vemos en este mundo bastante caótico, bastante conflictivo, donde no se ve una humanidad feliz, ni dichosa, ni plena. Es decir, esto que estoy diciendo lo digo en relación a los parámetros que la gnosis nos plantea como el objetivo de la existencia. Porque si ustedes recuerdan, la gnosis nos dice que el objetivo de la existencia es la autorrealización íntima del ser. Entonces, es la plenitud absoluta de todas las potencialidades que el ser tiene. Pero el principal obstáculo que nuestro Padre tiene para hacer de nuestra existencia algo triunfal es la legión de agregados psíquicos que nosotros tenemos y que nos hacen como de una barrera entre la naturaleza superior que tiene toda persona humana, que es esa chispa divinal, y aquí la persona humana, física, biológica, que esta persona humana es el hombre biológico que nuestro ser tiene aquí, en esta tercera dimensión, para la autorrealización. Pero entre el ser y la persona hay como una nube terrible, densa y espesa, que impide que la luz del ser se exprese en nosotros. Es decir, todo depende de que nosotros logremos mantenernos en ese estado de recuerdo de sí, pero porque el tema de, como decíamos, esos nubarrones que interrumpen la conexión entre entre el ser y la persona, la parte que depende totalmente de nosotros es liberarnos de ese fantasma que es la falsa personalidad. Porque, digamos, el yo en la psiquis existe y permanece. Pero la posibilidad que tenemos es que ese agregado psíquico no entre a nuestros centros, como habíamos estado viendo. Y eso depende justamente de que nos mantengamos el recuerdo de sí, que estando en ese estado nos mantengamos en el observador observado para no quedar hipnotizados por las influencias del yo psicológico. Entonces, el tema que queremos también mencionar en este momento es lo que se llama la educación prenatal, porque la gnosis nos explica que si nosotros, o la persona que quiera velar por la creación y formación de un hijo, es muy necesario que tengamos en cuenta que ya durante la época de los amoríos de los padres, toda esa atmósfera psicológica que va a dar cabida a ese nuevo ser
ya se va gestando, ya las energías creadoras del padre y de la madre, ya en los amoríos se va impregnando de las fuerzas que van a permitir que el alma de ese futuro niño encuentre las armonías necesarias para triunfar en esa nueva existencia. La gnosis dice que es fundamental la castidad de los padres. Y si ustedes recordarán, hablamos que un aspecto de la castidad es el cuidado de las energías creadoras que se procesan en todos los centros, no solamente en el centro sexual. Entonces, en la medida que esos padres estén cuidando que sus energías creadoras no caigan en las manos del yo, vamos a estar proporcionando a ese nuevo niño las mejores y las óptimas condiciones para que venga con una atmósfera psicológica de posibilidades inmensamente superiores a una persona que vive en medio de explosiones de ira, de envidia, de lujuria, de pereza. Bueno, toda esa atmósfera sin duda que hace que ya esos padres gesten una energía sexual que esté impregnada de esos estados psicológicos en los que viven. Y el embrión que se forme viene como resultado de esa atmósfera psicológica de los padres. Entonces, la gnosis también nos dice que la concepción siempre es una divina concepción, porque toda unión de un gameto masculino y femenino que se realice dentro de los parámetros de la naturaleza, siempre esa concepción se realiza dentro del templo de la madre, de la divina madre naturaleza, que es el templo de Dios vivo. Entonces, por supuesto que muchas veces nosotros con nuestra conducta no estamos acordes a la grandeza de lo que se está sucediendo. Por eso la gnosis quiere que en estos estudios vayamos comprendiendo que nuestra educación fundamental tiene una trascendencia tanto para nuestras vidas como para la progenie humana, para todas las generaciones futuras. O sea, tenemos una responsabilidad grandísima en todo lo que nosotros vamos teniendo como estados psicológicos. No hay nada que sea menor, que sea sin importancia, porque se habla mucho en una forma coloquial, cotidiana, de las malas ondas, ¿no? O de las buenas ondas. Y bueno, en realidad eso no es tanto una metáfora, porque nosotros impregnamos nuestro cuerpo, nuestro ambiente y fundamentalmente nuestra energía sexual los impregnamos con los estados psicológicos de que vivimos de momento en momento. Otro aspecto que queremos tocar en este tema es que así como nosotros tenemos una genética biológica, humana, que está, digamos, marcada por los cromosomas del papá y de la mamá, nosotros también contamos con una genética espiritual, con una genética que es de este hombre celestial, que digamos, hay un hombre
llamémosle de una naturaleza animal, y un hombre de naturaleza celestial. Que también ese hombre celestial nos brinda su genética, como si fuesen sus cromosomas. Esa genética divinal es la que nos han entregado lo que se llaman los logos, y en particular los 7 logos, y cada uno de esos 7 logos tienen una regencia dentro de la naturaleza humana y de todo lo que va sucediendo en nuestra existencia. Esos 7 logos que rigen nuestra vida física, orgánica y psicológica, son conocidas, digamos, en estas latitudes como bajo el nombre de arcángeles. Es así que posiblemente nosotros lo hemos escuchado bajo los nombres de Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. Nos explica la Gnosis que esos 7 logos van rigiendo periodos de 7 años, los que sucesivamente van definiendo todos los cambios, transformaciones y desarrollos evolutivos y hacia el final de la vida involutivos de nuestro organismo. Cada uno de esos logos, que no sé si ustedes conocerán bajo ese término, la Gnosis dice que la palabra logos quiere decir inteligencia creadora. Y entonces esas 7 inteligencias que están como en nuestro ADN, ellos van proporcionándonos un tipo especial de energías que son las que nos permiten todos los sucesivos desarrollos que vamos teniendo. Cada uno de ellos rige periodos de 7 años y no es que ese logos desaparezca, porque lo que ese logos nos brinda en un primer periodo de 7 años, por ejemplo, a través de los trabajos que nos enseña la Gnosis, podemos seguir trabajando conscientemente con ese logos, aún los que todavía no se han presentado, como los que ya han cumplido su ciclo, no es que dejen de estar accesibles para un trabajo, sino que cada uno de esos 7 logos rige periodos de 7 años sucesivos y, digamos, ese logos, esa inteligencia creadora es la que tiene preeminencia, tiene el protagonismo y la responsabilidad principal de permitirnos esas habilidades, esos desarrollos y favorecer determinadas potencialidades del alma. O sea, son inteligencias que rigen el desarrollo físico, orgánico y espiritual de la persona. Entonces, desde la concepción y en particular desde el nacimiento hasta los 7 años, el primer logos que tiene regencia en nosotros es el logos Gabriel. Ese logos Gabriel rige todo lo que tenga que ver con el hogar, la familia, la maternidad. Por eso es que el logos Gabriel es el que se le presenta a María, haciéndole la anunciación de la divina concepción, porque todos nosotros tenemos nuestro Gabriel interior y es él el que interviene en ese majestuoso proceso de la concepción.
todo lo que tenga que ver con la niñez, con el desarrollo de todo ese aprendizaje vertiginoso, impresionante que se va produciendo en un niño, donde día tras día vemos los cambios, transformaciones y habilidades que ese bebé y que ese niño va adquiriendo. Todos esos procesos y transformaciones son gracias a la intervención majestuosa del Logos Gabriel, que le va dando al niño todas esas dotes. Y bueno, cuán venturoso es un niño que pueda contar con unos padres que estén buscando el despertar de la conciencia, porque un atributo del alma es durante los primeros años de la niñez, el alma en su aspecto de ese 3% de conciencia libre, si tiene la aventura de contar con padres que estén haciendo ese esfuerzo por ser consciente de sí mismos, que es el recuerdo de sí, y si esos padres están en recuerdo de sí, practicando el observador observado, practicando la clave de sol, ese niño, como tiene ese 3% aún libre de la personalidad, le es bastante sencillo incorporar, aprender, instruirse, aprendiendo telepáticamente de los padres el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, ¿qué alimento más extraordinario podría brindar un padre, una madre a su hijo, que introducirlos en el trabajo de despertar de la conciencia, ya desde la más tierna infancia? Cuán grandioso sería el legado que le entregamos a nuestros hijos si vamos evitándole cargarlos con una mecanicidad lamentable, restándole ese yugo, esa carga de formarle una falsa personalidad, llenándolos de traumas, de complejos, de conceptos petrificados y estimulándole su libre iniciativa. Incluso instruyendo a ese niño con esa humildad amorosa de un padre consciente de que tiene muchas limitaciones, que tiene muchos condicionamientos de su falsa personalidad. Y entonces, si en el momento que un padre percibe, descubre, se autodescubre en sus limitaciones, compartiese ese aprendizaje con sus hijos, mostrándole lo que ha autodescubierto. Porque nosotros podemos enseñar con el precepto, diciendo las cosas, pero mucho más si en el momento que nosotros descubrimos algo de nosotros, le mostramos lo que no se debe hacer. ¿Y cuáles son las consecuencias de esos errores? Entonces, todo ese ambiente, esa atmósfera del hogar, gestaría personas con un punto de partida inmensamente, un nivel superior al que nosotros tenemos. Vuelvo a decir, sería el mayor legado que pudiésemos hacer a nuestros hijos. Toda esta formación que
se está gestando gracias a las energías de Gabriel, que se van día a día en borbotones desplegando dentro de ese niño, dependen definitivamente de la atmósfera que hay en ese hogar, porque ese hogar entonces va a definir cuán petrificado ese niño vaya saliendo de ese hogar, cuán dura sea esa personalidad, ese fantasma que va envolviendo a la persona, impidiéndole expresar su luz propia, y ese fantasma que es la falsa personalidad, que va día a día, si va reaccionando, porque esa personalidad se comienza a expresar, día a día va permitiendo que se vayan reincorporando los agregados psíquicos que en otra existencia se han formado y que en esta nueva existencia, según los rasgos de la personalidad, van a tener una mayor predisposición a incorporarse y lanzar su arpón en este nuevo cuerpo físico para volver a alimentarse una y otra vez. Entonces, de acuerdo a toda esa plataforma que se logra en los primeros 7 años de existencia, va a ser las condiciones en que inaugure esa nueva etapa que va desde los 7 hasta los 14 años, regidos por Rafael. Entonces estamos diciendo que más allá de las condiciones genéticas, biológicas, por supuesto que tienen una importancia muy grande, pero las fuerzas de cada uno de los logos permiten, según el desarrollo de la conciencia, potenciar aspectos positivos y disminuir significativamente condicionamientos negativos. Es así que Rafael rige, favorece, impulsa todo lo que sería ese desarrollo de la intelectualidad. A lo largo de muchas épocas se ha probado de iniciar la escolaridad de los niños en diferentes momentos, en diferentes etapas de su crecimiento. Y en todas las latitudes se ha comprobado que el desarrollo del ejercicio de la razón se inaugura plenamente a los 7 años. Por eso vamos a ver que inclusive en niños que se incorporan a la escolaridad a los 3 años, a los 4 años, lo que se busca desarrollar en ellos es una facilidad en la convivencia, en el trato con sus pares, hacer trabajos en comunidad, la cooperación, estimular todo el aspecto emotivo a través de los juegos, de los colores, del arte, de la creatividad, que son áreas significativamente estimuladas por el Logos Gabriel. Inclusive, ya llegando a los 5 o 6 años, lo que se hace, por ejemplo, es enseñarle muchos aspectos del vocabulario, enseñarles los números,
enseñarle las letras, porque todo eso forma parte de la personalidad. La personalidad en un sentido mucho más amplio incluye todo lo aprendido. Entonces esas habilidades en la dicción, el lenguaje, el vocabulario, incorporar datos, el niño hasta los 7 años es una esponja para todo eso. Es decir, nosotros tenemos que diferenciar lo que es la personalidad de la falsa personalidad. La falsa personalidad son todos los aspectos, no de los saberes, no del aprender de un lenguaje, sino de todos esos hábitos, malas costumbres, manías, reacciones, hay reacciones un poco instintivas, animalescas, que forman esa falsa personalidad y que lamentablemente, como dijimos antes, se va instalando por imitación, primero en el hogar y en segundo lugar por todos los ambientes en que el niño comienza a socializar. Entonces, así como de esos 0 a los 7 años, que es la infancia, el periodo de la infancia, que está regida por Gabriel, así de los 7 a los 14 años, la gnosis lo denomina el periodo de la niñez. Los niños. Esos niños que, como dijimos, ya están regidos por el Logos Rafael, ellos comienzan a contar con el favor de el desarrollo de la razón, de una capacidad que nosotros a veces no la, digamos, no siempre estamos totalmente conscientes de qué significa la razón. La razón incluye una capacidad inductiva y deductiva que nos permite hacer una reflexión inductiva, o sea, hacia adentro y hacia atrás, por ejemplo, autoevaluándonos. Y deductiva, es decir, en base a la comprensión, en base a la luz de la conciencia y en base a un análisis lógico que todo niño y toda persona necesita desarrollar esas capacidades inductivas y deductivas. Nosotros, mediante un análisis lógico, fácilmente, si lo tuviésemos bien formado y desarrollado, podríamos prever cuál va a ser el resultado de nuestros actos, de nuestras conductas, de la sucesión de eventos exteriores y estados interiores que se van procesando durante el día. Con analizar un día de nuestra vida, nosotros podríamos darnos cuenta hacia dónde estamos conduciendo nuestra existencia. Entonces, el desarrollo de la razón y de la lógica no es algo que nos sirva estrictamente para aprender a sumar, restar, administrar nuestros bienes, nuestros recursos, saber ir a hacer las compras, aprender matemáticas en la escuela, hacer distintos análisis de todas las disciplinas, del lenguaje, de la historia, en fin, de todos los saberes del mundo, sino que
deberíamos aplicarlas en conducir con sabiduría nuestra existencia. Y normalmente ese potencial inmenso que nos entrega Rafael, digamos, si no escuchamos a nuestra conciencia, si, como ha sucedido en general vida tras vida, la voz y la sabiduría de nuestra conciencia ha sido expulsada y ha tomado cuenta de nuestra vida la falsa personalidad, entonces todo ese potencial que nos ha dado Rafael lo vamos desperdiciando por no tener una conducción inteligente con la inteligencia de Rafael para conducir ya nuestra niñez. Ya de los 7 a los 14 años, nosotros, valiéndonos de la conciencia y de la inteligencia del Logos Rafael, tenemos todas las condiciones para ir aplicando una lógica y, como dijimos, para que esa vocación, para que esas virtudes, dones, gracias, cualidades que tiene nuestro ser y que nos lega a través del alma, ya para ir dándole forma, ya ejerciéndolo en nuestro diario vivir. Porque si bien la parte emocional se inicia su desarrollo durante el periodo de Gabriel, la estabilidad emocional nos la da el Logos Rafael, porque el Logos Rafael también es el Logos de la medicina, es el Logos de la salud física y espiritual en nosotros, el Logos que nos da el equilibrio emocional, porque el Logos Gabriel nos da una gran sensibilidad emocional, pero que esa emoción sea perfectamente integrada con la inteligencia, con una sabia manera de vivir, con la inteligencia de la lógica con que tenemos que vivir de momento en momento, es sellada con esa salud, con un equilibrio emocional que nos lo da la inteligencia de Rafael, las energías de Rafael. O sea, Rafael nos permite un perfecto equilibrio, una perfecta vida equilibrada, tanto en lo físico como en lo interno, en la vida orgánica como en la vida espiritual. Y con estas bases de una salud intelectual y emocional perfectamente equilibrada, es que nosotros deberíamos llegar a los 14 años, donde hace eclosión las energías sexuales y donde inaugura y toma las riendas del desarrollo el Logos Uriel, el Logos del amor. Y que, bueno, cuando una persona llega a los 14 años, llenas de traumas, de conflictos, de una falsa personalidad pendenciera, robusta, llena de complejos, con dificultades para el aprendizaje, con rabias y resentimientos. Como habíamos dicho antes, imagínense que de toda la atmósfera que la persona vive a diario, la energía creadora se va impregnando. Entonces, en ese momento donde
de todas las energías creadoras que tenemos, la fundamental, la usina de la vida, la usina nuclear de nuestra existencia, que es la energía creadora sexual, va a ser el resultado de la atmósfera psicológica que tiene la persona. Si tenemos una rica vida emocional, si esa rica vida emocional es equilibrada, es sana, es inteligente, está cargada de una lógica, tendremos una energía sexual humana. Humana. O sea, no cargada de unos instintos animales donde esa energía sexual sirve exclusiva y estrictamente para la reproducción de la especie. Por eso insisto, una persona que ha sido nutrida con la fuerza de los logos anteriores llega a los 14 años y ahí sí su energía creadora puede recibir los beneficios infinitos del logos del amor, haciendo de esa persona una persona de una fecundidad, de una fertilidad en su mente, en sus emociones, donde el alma fecunde todas las características humanas. O sea, donde la inteligencia de la persona no tenga esas disociaciones violentas, por ejemplo, esos conflictos de las rivalidades que se pueden presentar en la adolescencia entre las niñas, donde compiten y rivalizan. Bueno, ustedes perdónenme la brutalidad, pero rivalizan por los machos. Eso no es de conducta humana. Y donde los varones no rivalizan por hembras, sino que la energía sexual humana está colmada, en el caso de la mujer, por esa fémina majestuosa que es su divina madre, que hace de ella una criatura femenina con todos los atributos que puede brindar al género masculino, con toda la ternura que puede despertar en el varón una fémina inspirada por su divina madre, que nunca va a inspirar en el varón instintos brutales, ni va a presentarse entre esos varones y esas mujeres ese desdén con que en esta época la mujer mira y enfrenta a los varones, porque esa mujer naturalmente va a ver en ese varón una expresión del eterno masculino de la creación. Y esa mujer siempre, como principio femenino que busca gestar, siempre va a buscar gestar en el varón todos los valores superiores. Nunca, como expresión de la Divina Madre, va a estar buscando despertar sus bajos instintos. Esa energía sexual que puede ser profundamente pasional,
y puede ser profundamente amorosa. Nos plantea la gnosis que existe una sexualidad normal, la que practica toda la humanidad, y existe también una sexualidad trascendente. Trascendente quiere decir que permite que nosotros tengamos esa capacidad que hemos hablado de autotransformación. Es entonces gracias a las fuerzas del Logos Uriel que de los 14 a los 21 años esa fuerza inteligente colabora con la maduración de una energía sexual creadora humana, que es lo que nos va a permitir gobernar esa energía pasional, impregnándola de verdadero amor. Y ahí, si ustedes recuerdan, no sé si recordarán cuando comenzamos el curso, que hablamos lo que es entender, que dijimos que viene del entendere de los griegos, que significa hacerse una idea clara de las cosas valiéndonos de la intuición. Y cuando estudiamos los centros dijimos que una idea clara de las cosas propia del centro intelectual superior y valiéndonos de la intuición, que es una actividad propia del centro emocional superior. Si nosotros tenemos una inteligencia, una lógica, un proceso de maduración como humanos, desde el Logos Gabriel, el Logos Rafael, llegamos entonces a esta etapa donde esa fuerza pasional puede lograr que nosotros tengamos una idea clara de para qué hemos venido aquí y lograr algo que el venerable maestro Lakshmi postula en una forma muy, muy interesante, donde él dice que hay que pensar con el corazón. Y bueno, justamente de eso estábamos hablando. Tener ideas claras valiéndonos de la intuición, de la actividad del corazón. O sea, una persona humana nunca puede pensar sin que la luz del ser a través del corazón le esté haciendo sentir como humano. Entonces, bueno, si en este periodo de los 14 a los 21 años, ese adolescente cuenta con una cantidad de herramientas que la gnosis nos enseña para ir haciendo una maduración de esa energía sexual sin apresurar una sexualidad que todavía no está preparada, llegaríamos entonces a un proceso tan hermoso como es la juventud, que la gnosis dice que abarca 2 periodos, de los 21 a los 28 y de los 28 a los 35. Y bueno, sin duda que es un periodo solar en la persona, donde todo está como en un amanecer radiante. Estos 2 periodos, vuelvo a decir, de los 21 a los 28 y de los 28 a los 35, que se llaman la juventud, que son regidos por el Sol, por el Logos Michael,
También debemos tener presente que este Logos Michael también rige un periodo más, que es desde los 35 a los 42. Por eso estos 3 periodos del Sol, que como astro rey en nuestro sistema solar es lo que coordina todo, es como que este periodo de Gabriel, que es el logos de la luna, la gnosis dice que es el planeta luna, más en otro momento explicaremos por qué. El logos Rafael, que rige el planeta Mercurio, de la inteligencia, del intelecto. El logos Uriel, regente del planeta Venus, el planeta del amor. Y bueno, estos 3 nos van preparando para este periodo solar, ¿cierto? Que es la parte más brillante de la vida de una persona, si es que tiene una preparación adecuada para vivir como humano, que es para lo que nosotros fuimos creados, para vivir como humanos y lograr la plenitud máxima de lo humano. Este periodo del Sol, y en particular en su etapa de la juventud, si nosotros hemos desarrollado el cultivo de nuestros centros, eso nos prepara para que el átomo nous que gravita en el corazón haga una maravillosa regeneración de esos 5 elementos. Porque si ustedes se acuerdan que en la conferencia 1 hablamos de que hay 4 elementos inferiores de la naturaleza que lo compartimos con el planeta, con los animales, con las plantas. Y el 5.º elemento, dijimos que es el éter, que es la materia prima de la creación del hombre. Entonces, cuando llega el periodo solar, con esa energía creadora humana, nos da una potencialidad para que del sabio aprovechamiento de los 4 elementos inferiores, nosotros conquistemos la armonía para el desarrollo máximo de ese 5.º elemento, que es el elemento éter, para lograr el máximo de la potencialidad humana. Y bueno, esto lo seguiremos viendo en los temas subsiguientes. Pero esta fuerza del Sol le permite a toda persona en este periodo tan importante establecer un hogar, o sea, construir un matrimonio, establecer un hogar, tener los hijos, estabilizarse laboralmente. Y bueno, como un grandísimo arado va con todo al mismo tiempo y las fuerzas del Sol son tan generosas que una persona construye tanta cosa en ese periodo. Y bueno, cuando llegamos y somos grandes, por ahí nos cuesta hasta mantener todo lo que hicimos. Nos cuesta hasta restaurar la casa y pagar los impuestos de la casa que en el periodo del Sol fue hecha, porque es así. El Sol es muy poderoso. Entonces dijimos que el Sol rige, repito, el Logos Michael rige de los 21 a los 28, de los 28 a los 35 y de los 35 a los 42.
siendo este tercer periodo del Sol, siendo ya parte de la madurez. De la madurez. Porque la madurez, dentro de estos estudios, la encontramos comprendida de los 35 a los 42 y de los 42 a los 49. De los 35 a los 42 regidos por el Sol y de los 42 a los 49 por el Logos Samael, el Logos de la fuerza. Es un periodo majestuoso este del Logos Samael, porque como decíamos, transcurrido todos los desarrollos formidables del Sol, con una persona que ha aprovechado su energía sexual creadora para brillar, para crear un hogar estable, un matrimonio armonioso, lleno de amor, estabilizado en el tema laboral. Generalmente en esta edad ya tiene los hijos en un periodo adolescente y es característica del Logos Samael esa que fruto de esa luz del Sol, pero con la madurez y la fuerza propia de este Logos, tenga todo el tino, la calma, la serenidad y la severidad para conducir a hijos en un proceso de adolescencia, del principio de juventud, con mucho tino, con mucha sobriedad, porque el periodo de Samael, si ustedes recuerdan que hablamos que el intelecto tiene dos áreas, un área de la elaboración del pensamiento y otra área de la imaginación. Y el Logos Samael rige esta área de la elaboración del pensamiento, y a toda persona en ese periodo de los 42 a los 49, si aprovechamos sabiamente la inteligencia de este Logos Samael, nos permite elaborar ideas muy inteligentes, con mucha comprensión, para conducir los desafíos que la vida nos presenta en este periodo. Porque como digo, el Logos Samael rige fundamentalmente la elaboración del pensamiento, esa área del intelecto. Entonces, esa persona en ese periodo tiene muchas ideas muy brillantes, con lograr ver donde normalmente no se ve. Y tiene mucha experiencia propia que lo mueve a tener una mente inspirada, con muchas ideas. O sea, esa libre iniciativa se coagula en muy buenas ideas, que le permite concretar muy buenos proyectos. Lógicamente todo esto depende del cuidado que nosotros tengamos de la energía creadora, porque en esa energía creadora es que la genética divinal ha depositado en germen toda la sabiduría de los logos, toda la inteligencia de los logos. Y es así que nosotros de los 49 a los 56 años llegamos al tercer periodo de la madurez, que está regida
por el logos Sachariel, logos de la justicia. Y bueno, como en la creación, aunque nosotros no nos damos cuenta, todo está donde debe estar. Llegado este periodo de Sachariel, como decíamos, si nosotros hemos cuidado nuestras energías creadoras, en la medida que nosotros tengamos equilibrio en los centros, no derrochemos las energías motrices, intelectuales, emocionales, instintivas, sexuales. De ninguna manera, cuando llega el logos de la justicia, nos dará o el cetro de los reyes o el bastón de los mendigos, porque es en esa época donde nosotros comenzamos a ir sintiendo los achaques, las dificultades, todo se nos comienza a poner un poco más áspero. Y como decía, si hemos capitalizado las fuerzas del logo Samael, entonces esa fuerza nos sigue impulsando, nos siguen ayudando. De ahí que, como decía, cada logos no es que nos abandona, pero en la medida que nosotros hemos logrado cristalizar en nuestra alma la obra de ese logos, entonces nosotros podemos seguir a la etapa siguiente munidos con el escudo, con el poder, con la fuerza del logos anterior, con todas las gracias y dones que nos han proporcionado. Entonces, en esta época del logos Sachariel, como realmente nosotros solemos ser bastante rebeldes y consideramos que la vida es injusta con nosotros, si nosotros nos hemos ido torciendo a lo largo de la vida, estamos muy predispuestos a la envidia, porque consideramos que los otros tienen más suerte que nosotros nos merecíamos más, que nosotros, bueno, que hasta que Dios es injusto con nosotros, imagínense. Entonces, para no caer en la envidia, en la codicia, nosotros tenemos que en el periodo de Sachariel, logos de la justicia, aprovechar esa fuerza inteligente, maravillosa que nos da Sachariel, que fecunda ese otro aspecto del intelecto que es la imaginación. Porque Sachariel nos da una gran creatividad en ese periodo de los 56 hasta los 63 años, donde nosotros podemos, digamos, más tranquilos en general con respecto a tantos afanes, tanta lucha, tanto esfuerzo en el mundo físico que tenemos tanto que guerrear. Muchas veces en ese periodo ya nos sentimos más tranquilos y podemos realizarnos en muchas áreas creativas que tienen que ver con el poder de la imaginación creadora, que ojalá sea para una creatividad que traiga felicidad y dicha para nuestra vida y para los que nos rodean, porque también hay una creatividad bastante nefasta a veces, ¿no? Bueno, entonces a los 63 años, munidos de la fuerza de Samael, de la creatividad de Sachariel, ingresamos en el periodo que se llama de la vejez. Y Orifiel, que es el logos de Saturno, también llamado el logos de la muerte. Cualquiera diría, wow,
entramos en la decadencia. Pero para estos estudios es un periodo más que mágico, porque el grandioso Logos Orifiel nos da todo su poder, toda su sapiencia, toda su grandeza para desintegrar tantos agregados psicológicos que tal vez hemos ido estudiando, hemos ido comprendiendo, los hemos ido achicharrando, tal vez durante toda una vida de trabajo psicológico, pero llegada la época de Orifiel, nos concede con su infinito poder ese rayo para pulverizar el agregado psicológico, para convertirlo en polvareda cósmica, para rescatar de adentro de ese agregado psicológico que desintegramos, con la ayuda y el auxilio de nuestra Divina Madre, rescatar finalmente a esa esencia que por edades ha estado atrapada en el yo. Entonces es una hora que tal vez una persona pueda haber estado esperando mucho tiempo, porque es la hora de liberarse de esa esclavitud del yo psicológico. También el Logos Orifiel, que rige la muerte y la resurrección, nos colabora con una integración cada día más sólida con nuestro ser, con nuestro verdadero y real ser interno. Está Orifiel listo para esa majestuosa coronación de nuestra existencia, porque Orifiel rige desde los 63 hasta los años que vivamos, que nos toque vivir. Entonces nos puede dar la corona de la victoria, para que nosotros, según con nuestra conducta, transitemos ese periodo como ancianos venerables, porque no es el objetivo. Nuestro Padre no nos puso en la tierra para llegar como viejos decrépitos. Si llegamos en ese estado, es porque nosotros somos hijos de nuestras propias obras. Nadie nos ha condenado a una vejez decrépita. Y debemos entonces agradecer esa hermosa oportunidad. Es así que Orifiel, como rige todos los procesos que siguen hasta el final de nuestra existencia, Orifiel nos regala varias sorpresas. Porque de los 63 a los 70 años, Orifiel ingresa nuevamente con su fuerza el Logos Gabriel. Entonces nos rigen Orifiel, que es la muerte, con Gabriel, que es la vida. Y puede que despierte en nosotros ese aspecto de esos abuelos que le gusta jugar con sus nietos gateando, esos abuelos divertidos. De los 70 a los 77 se incorpora también Rafael, y entonces es muy posible que en esa edad un abuelo diga, bueno, yo voy a estudiar, voy a terminar la escuela primaria, esa que me tocó trabajar desde niño y nunca pude completarla. Y bueno, se introduce o en la escuela primaria o en cualquier tipo de estudios, porque Rafael lo vuelve a impulsar, lo vuelve a estimular para completar muchas veces cosas pendientes. Y desde los 77 hasta los 84 años
vuelve a introducirse también junto con Orifiel, Uriel. Y puede suceder que ese abuelito, que ese abuelo, se vuelve a enamorar perdidamente. Y la gente no puede creerlo, que un abuelo de esa edad se puede enamorar. Y el maestro, el venerable maestro Samael, que es encarnación con cuerpo físico humano de ese grandioso logos, de esa grandiosa fuerza que ha venido a dejarnos estas enseñanzas, nos dice que sí, que cuando ingresa de nuevo a jugar de lleno el logos Uriel, sí podemos volvernos a enamorar perdidamente. Bueno, después de los 84 a los 81 años, en que vuelve Michael, resulta ser que esa fuerza del sol vuelve a entusiasmarnos con esa fuerza de concretar grandes realizaciones. Y yo me acuerdo de hace unos años haber conocido una persona que en su edad regida por el sol, que había construido un hogar, una familia de varios hijos, nunca había logrado una integración familiar realmente feliz, dichosa, tal que todos se congregasen en torno a un proyecto que siempre había tenido, que era con relación a unas tierras. Y bueno, cuando llegó a esa edad, tenía más de 84 años, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando vi que congregó a toda la familia tras el proyecto que había tenido de joven, de reunirlos y hacer un emprendimiento familiar en relación a las tierras que tenía, y logró hacerlo con mucho éxito, con mucho suceso. Y bueno, todas estas enseñanzas que nos dan los maestros es para que nosotros nos demos cuenta que teniendo gnosis, que teniendo sabiduría, que teniendo conocimiento, no dejemos aprovechar los favores que nos da cada ciclo de 7 años en que estamos ayudados por esas fuerzas inteligentes. Porque ustedes ven que una persona está entre los 84 y 91 años y puede perfectamente seguir concretando, seguir con grandes realizaciones, que obviamente depende en gran medida del potencial de energías creadoras que cuenten, obviamente, pero esas fuerzas están para todos. De los 91 a los 98 años vuelve la fuerza de Samael. Imagínense, y uno encuentra esas personas grandes de más de 91 años que tienen fuerza para vivir, que están bien paradas ante la vida, y así sucesivamente. En realidad, nosotros, las personas humanas, si no hiciésemos un malgaste de nuestras energías, nos dicen los maestros que el ser humano debería vivir de 300 a 400 años. Imagínense si supiésemos aprovechar la existencia, porque ese potencial está en nuestra genética física, orgánica y divinal espiritual. De nosotros depende aprovecharlo.